La Liga de la Ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Seguimos con este especial sobre patrones y medidas. Lo estamos haciendo obviamente de la mano de nuestro columnista que más sabe de física, Ioni. Claro que sí, Ioni trajo a dos invitados de lujo, una invitada, Karina Bastida, ella es jefa del Departamento de Metrología Óptica y Dimensional del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el famoso INTI. Igual Karina ahora nos va a explicar un poco mejor qué es lo que hace. Y está con nosotros también nuestro querido historiador Sergio, columnista acá de la Liga de la Ciencia. Bienvenidos Karina, bienvenidos Sergio, bienvenidos los dos. Bueno, le damos la mano a Ioni y le pasamos la palabra para que le haga la pregunta a Karina. Exactamente, bueno, un poco en el bloque anterior hablábamos de esto, de la importancia de tener patrones y de que en la Argentina hay todo un sistema legal y técnico que respalda esos patrones. Y un poco quería que nos contaras si podía ser un poco como cuál es el rol del INTI dentro de ese sistema y cuál es la importancia de lo que hacen en relación a las medidas y los patrones. Gracias. Bueno, en el INTI precisamente se mantienen los patrones de medida y se hace la realización. Vos recién mostrabas en los experimentos, vos tenés una definición, pero después tenés que ser capaz de volcar esa definición en objetos y aparte se hace la diseminación. O sea, se va trasladando, por ejemplo, en el metro a las distintas partes de la escala y se va, lo que nosotros llamamos, calibrando distintos tipos de equipo. El INTI además es responsable por todo lo que es metrología legal. Ustedes contaban, por ejemplo, lo de Simela y parte digamos, y hay en un montón de cuestiones, qué sé yo, hoy en día, no sé, en algún problema de tránsito, con un alcoholímetro te miden si estás bien para manejar o no estás bien para manejar, o vas a cargar nafta, y hay un ticket de INTI, que por ejemplo tenemos un camioncito que mide la calidad y la cantidad de combustible, digamos, hay un montón de mediciones que están reglamentadas además. Entonces no solo hay que utilizar el Simela a nivel las unidades que tienen que ver para que a la gente le sea, o sea, no haya un engaño, digamos. Esa es la razón por la cual... El Simela, recordemos que es, porque tal vez gente no lo vio en el primer bloque, es el sistema métrico legal argentino, el que establece cuáles son las unidades que corresponde usar dentro de la Argentina. Karina, y cuando decís que se encarga de guardar las medidas, ¿hay realmente objetos que miden un metro? ¿Es eso? No. Y ya no. Ya no. ¿Y qué hay? Vas al INTI, hay una oficina, acá hay un... Y no, hay laboratorios y en realidad laboratorios bastante complejos. Por ejemplo, en el caso del metro, hoy en día, él contaba, se define a partir de la velocidad de la luz. La definición es básicamente que la luz es constante. Para eso necesitamos el segundo. Y entonces tenemos en el instituto un set de relojes de cesios, que es con lo que se realiza el segundo, una vez que uno tiene la definición. Que el cesio es un metal, ¿no? El cesio es un reloj, es un átomo alcalino y la definición del segundo tiene que ver en la cantidad de transiciones que tenés, que creo que son del orden de 9 billones, en un segundo. Y existen experimentos, hay relojes de cesio más complicados y menos complicados, que son básicamente más precisos y menos precisos. Y después tenemos con un sistema de láser, de luz láser, que son unos láseres de pulsos muy cortitos. La frecuencia de esos pulsos tan cortos, uno la puede relacionar con la frecuencia del reloj de cesio, entonces ahí ya tenés un enlace entre los dos experimentos y con esos láseres medimos distancias y ahí llegamos finalmente a materializar bloques. De alguna manera, digamos, lo que tienen es como habíamos mostrado antes, un péndulo que va y viene y uno medía el tiempo, sería algo como una especie de oscilación propia del cesio, donde uno mide ese tiempo, que supongo que es mucho más corto, y ahí uno obtiene el patrón para después tomar los tiempos. Claro, con ese sistema, por ejemplo, el caso del tiempo es algo muy interesante porque los relojes nunca dejan de funcionar, ¿no? Que era un poco lo que vos contabas, no pueden parar. Entonces los relojes del instituto se comparan continuamente con relojes de otros institutos. Claro. En el INTI funciona lo que es el Instituto Nacional de Metrología, pero cada país tiene su instituto, se participan de acuerdos y entonces se comparan esos relojes todo el tiempo. Entonces con eso vos lo que ya tenés es una frecuencia de referencia, además de la escala del tiempo, que es otro mundo, pero tenés una frecuencia de referencia con la que podés calibrar otros relojes, frecuencímetros, y de ahí vas... Y decías también que se pueden medir distancias utilizando esos relojes súper bien calibrados, ¿no? Y decís que con eso arman bloques, que son bloques que el INTI garantiza que tienen una longitud dada. En realidad... Nosotros con esas frecuencias medimos frecuencias de láseres. Los relojes de cesio emiten en microondas y los láseres emiten en luz visible, ahí hay un salto importante, pero hay algo que se llama peine de frecuencias ópticas, que hace no tanto recibió un premio Nobel, que es un láser que te permite relacionar en forma directa al reloj
con la luz láser. Y con luz láser lo que hacemos es medir interferométricamente bloques. Son unas cajas de bloques de 122 bloques que nos trae la industria, nos traen laboratorios de calibración y nosotros se las medimos. Y ahí perfectamente. será de alguna manera el momento en el cual uno pasa de la definición más técnica de que 1 metro de distancia que recorrer es un tiempo muy corto a tener un objeto material Exacto. con el cual uno puede ir y, no sé, decir, bueno, se lo damos como modelo a la fábrica de reglas o se lo damos Claro. como modelo para chequear que la cinta métrica viene bien calibrada y demás. Y Sergio, ¿siempre medimos de esta manera? No, para nada. Estoy sumamente asombrado de Claro. cómo se ha objetivizado esto, porque en realidad piensen que en la historia hubo 5.000 calendarios diferentes, es decir, 5.000 formas de medir el tiempo diferentes. Hubo conflictos permanentes con el tema del peso, porque en un área determinada se pesaba de una manera, en otra área de otra. O por ejemplo con las monedas, tenían valor por lo que pesaban. Claro. Y está súper documentado que las limaban, decía pesa tanto y le iban sacando el peso y, Y se quedaban decía con una parte pesaba de la una onza y ya no pesaba una onza hace mucho. Mirá. Claro. Y por lo tanto, todo lo que ella está diciendo es básicamente un control del Estado sobre las medidas. Claro. Es más, las primeras medidas tenían un grado de subjetividad tremendo. Por ejemplo, se medía la Biblia figura en codos. En codos. En codos. ¿Cuánto era un No, codo? No, un codo era un codo. Entonces el tema es que, por ejemplo... ¿Pero hay- era un codo de acá- así o de de acá acá hasta hasta acá? acá. Del puño ok. hasta el codo. Del Pero puño hasta el en la codo. misma Biblia, cuando dan las medidas para construir el gran templo, en una parte que se llama Ezequiel, de la Biblia, Sí. había 2 medidas de codo, porque una incluía el puño y otra no. Ni hablar de, en un cosa que se llama Gadea de Lagash, en Sumer, que es la primera medida registrada de la historia, Ajá. que está medido en pies. ¿Y en el pie de quién? Exacto. ¿En el pie de quién? Porque en 2, 3 pies capaz que no hay problema, pero en 3.000 pies Claro. empezamos a tener graves problemas. O por ejemplo, la legua. ¿No? Una legua, que era una legua para el sistema romano. Que era una legua. La cantidad de distancia que una persona caminando recorría en 1 hora. Claro. Claro. En una legua, en 1 hora. Ahora, si estaba lleno de obstáculos, Sí. Sí. ¿O qué si la persona caminaba Claro. más rápido, Sí, si sí. caminaba más lento. Bueno, imagínense que con eso se tenía que delimitar los territorios, las propiedades. Claro. Permanente conflicto. Permanente conflicto que solamente la intervención del Estado y recién en 1791 la Revolución Francesa establece estas medidas como un estándar y no es todavía al día de hoy aceptado por muchos todo el países. mundo. Sí. En el año 2008 hubo un Congreso General en África para tratar de unificar los criterios de las medidas. Y todavía no pertenecen todos los países de África a ese acuerdo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con cuestiones que no son objetivables, sino que tienen que ver con partes del cuerpo, siguen rigiendo hoy con el concepto de libra, siguen rigiendo hoy 3 o 4 definiciones distintas. ¿Y por qué hay reticencia en no unificar y de alguna manera globalizar y ponernos absolutamente todos de acuerdo? ¿Qué tiene que ver con no perder parte de la cultura de cada uno de estos grupos? O sea, ¿qué pasa? Hoy en día sí, hoy en día tiene que ver con la cultura, porque en realidad, en gran medida que todos hablemos del sistema métrico decimal, tiene que ver con que se impuso un modelo. Claro. Los chinos siguen hablando de el yin y el chin. El chin es una medida de peso, el chin es una medida de distancia, y cuando vas a un supermercado en la China lo pesan así. Claro. La arroba que usamos para los mails era una medida de peso en la Europa medieval. No tenía idea. ¿En serio? Como metí un dato. ¿Metiste? Datazo ese. Así que la arroba era una medida de peso Claro. en la Europa medieval. Mirá que yo lo voy a repetir, Sergio. No. Yo esto lo uso. Olvídate. Karina, ¿y vos pensás que todavía hay lugar para mejorar esas definiciones que se usan hoy en día? Porque hoy en día decís, como nos explicaron muy bien recién ustedes dos, por ejemplo, el metro está definido en función del tiempo y el tiempo está súper bien definido. ¿Todavía hay debate sobre si esa medida basada en el átomo de cesio se puede ser mejorado o no? ¿O ya va a ser así para siempre y todos están de acuerdo con eso, digamos? En realidad, en 2019 se volvieron o sea,
en un acuerdo diplomático, se redefinieron todas las definiciones en bases a constantes físicas. Y eso lo que tiene de bueno es que a medida que avanza la tecnología, vos cambiás el método de realizar la medida, de elaborar tu patrón, sin tener que tocar la definición. Por ejemplo, vos podés tener una mejor tecnología para realizar un metro, tenés un mejor láser para ir a medir estos bloques que te contaba, pero sigue siendo la definición inamovible por la velocidad de la luz. De todas estas unidades, el reloj sigue, digamos, es el átomo de cesio. No es un artefacto, pero es el átomo de cesio. Y hoy en día ya hay relojes ópticos que tienen una precisión mucho mejor que la del reloj de cesio y que probablemente reemplacen la definición y probablemente no tanto asociado a un átomo, sino que busquen una constante física que lo permita. Esto es algo que se está discutiendo y que se espera en 2030 implementar. Pero mayor debate, como decías vos, es en la medición del tiempo, porque está basado en átomo de cesio y ya hay láseres que pueden tener mejor calidad de medida, ¿no? Exacto, ya hay otras transiciones que son mejores. Y cuando decías mejorar el nivel de precisión, porque estamos hablando de que hace miles de años el nivel de precisión era las partes del cuerpo, ¿hoy en qué rango, o sea, digo, cuán precisos pueden llegar a ser los patrones que se están usando hoy en día? Y el tiempo, si yo me quedo con la definición, que es lo que tengo que hacer en nombre del INTI, en parte es en 10 a la 16. 10 a la 16, o sea, es un 1 con 16 ceros y 1 dividido, eso es el error con que se puede medir el tiempo hoy en día. Exactamente. Muy impreciso. Es muy poco. Digo, es difícil imaginarse lo preciso que se mide hoy en día. Y hay gente que es impuntual. ¿No te parece? Y un poco saliendo de, no sé, estos patrones que estamos hablando, del metro, bueno, nosotros mencionamos el metro, el segundo, el gramo, el kilogramo. ¿Cuáles son los otros patrones que hay? Bueno, todas las cosas se definen, hay ciertos patrones. ¿Cuáles son los que...? Son 7 las unidades de base, tenés el metro, el segundo, el mol, que es la cantidad de materia, el ampere, las unidades eléctricas, el kilogramo, no sé si lo dije, la temperatura, que es en Kelvin, y después tenés la candela también, son 7. ¿La candela que mide? Y la candela es una unidad que tiene lo suyo también, porque es intensidad luminosa, que uno podría decir, bueno, pero si tengo las unidades eléctricas, ¿qué necesidad había de esta nueva unidad? Porque es potencia en definitiva. Pero tiene ponderada la respuesta del ojo. Nosotros cuando miramos no tenemos la misma respuesta en todos los colores. Por ejemplo, si vos agarrás 2 lamparitas, una en rojo y una en verde de 100 watts, a mí me va a parecer, y a todos nosotros, que la verde es más brillante. Claro. La candela tiene en cuenta la respuesta humana. Muy bueno. Esta fijación de las medidas en la Revolución Francesa, 1791, ya era un debate anterior, pero lo terminan de definir, pero lo que termina de ocurrir, porque esto pasa al mismo tiempo que la Revolución Industrial, lo que termina de ocurrir es un alejamiento del tiempo y el espacio con medidas de la naturaleza, es decir, intuitivas, hacia cosas que ya la gente común no puede manejar. Claro, la constante de Planck, no sé qué. Claro. Incluso Ampère, ¿no? Y medidas que están fijadas en lugares en que la gente común no tiene ninguna injerencia. Tiene grandes ventajas, pero por otro lado son medidas completamente ajenas al sentido común de la gente que vive normalmente, ¿no? Por eso es importante este especial que estábamos acá haciendo de la mano de Ioni. Claro. Sí. Está fundamental. Sí, está buenísimo porque nos preguntamos cosas que en la vida cotidiana damos por asumidas, ¿no? Como decíamos al principio, que, bueno, un metro es esto, un segundo es esto, y en realidad hay muchísimo estudio por detrás. Ioni. Exactamente, digamos. O sea, la idea es, o sea, todos los días usamos medidas de metro, de segundo, de kilogramo, y uno las usa. Digo, y acá me parece importante resaltar eso, digamos. Una vez que uno sabe lo que es el metro y el kilogramo, lo usa en la vida cotidiana, y bueno, como charlábamos, más allá de las patrones fundamentales, hay muchas unidades derivadas. Digo, no sé, la velocidad es el metro por segundo, la aceleración es de metros sobre segundo cuadrado, y son cosas que uno usa, pero detrás de eso hay un montón de definiciones cada vez más complejas y más técnicas, porque uno quiere tener cada vez más precisión, que hacen que esté bien definido y que no sea una cuestión ambigua de eso. Ok, yo opino una cosa, vos opinás otra cosa. Excelente, Ioni. Bueno, les agradecemos mucho a Karina y a Sergio que hayan venido a este especial sobre unidades de medida. Muchísimas gracias por venir. ¿Se viene un concurso ahora, Ioni? Exactamente, se viene un concurso ahora. En el próximo bloque vamos a hacer un concurso. Y les propongo lo siguiente. Si tienen en sus casas un cartón de puré de tomate, no sé si ubican el producto que estoy hablando, esos que vienen en un cubito. Sí, cartón de puré de tomate, cartón vayan de puré de buscando tomate en el corte. Y una regla. regla. Búsquenlo, que van a poder participar ustedes también de esta competencia. La lata no sirve. La lata que sea un cartón de los de puré de tomate, esas que son como Arre específico todo. Bueno, perfecto. Nosotros Bien. nos vamos a un corte, pero ustedes busquen un cartón de puré de tomate y una regla porque van a venir a jugar con nosotros y con Ioni en el último bloque de la Liga de la Ciencia, este especial de medidas y patrones.
Quédense, ¿eh? Mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta.